La Iglesia Nueva Vida Pentecostal presenta su programa de reflexiones. Queremos darle gracias por escucharnos una vez más y quiero compartir con ustedes este Salmo 117 que dice así: Alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y ahora los dejamos con la reflexión de este día. Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Queremos saludarte, hermano y amigo, en esta hermosa tarde, y a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan a través de la internet. Todos sean bienvenidos a una reflexión más de su programa, Reflexiones del Corazón del Señor para su corazón. Pedimos en esta hermosa tarde que el Señor le bendiga grandemente, poderosamente, y saludamos a todos los hombres y mujeres de Dios que cada día a día, están haciendo la obra, haciendo la voluntad del Señor, teniendo comunión con el Señor, teniendo coinonía con el Señor. Les animamos a que sigan adelante en esta hermosa tarde, en este hermoso día. Les saludo a su hermano, el pastor de la Iglesia Nueva Vida Pentecostal, Abel Castro. Quiero saludar a cada uno de los pastores, ministros del Señor. Y quiero continuar con esta reflexión de mi corazón para su corazón, del corazón del Señor hacia su vida. Y quiero leer primeramente la porción de la palabra del Señor en Génesis capítulo 32, verso 22 al 28. Dice la Biblia así, amados hermanos: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón le vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En esta hermosa tarde, amados hermanos y amigos, queremos hablarles de este tema que Dios ha tocado en nuestro corazón. Y el tema de esta tarde será luchar con Dios. En cierto momento, amados hermanos, Jacob había salido huyendo de su hermano Esaú y su hermano quería matarlo. Pero dice la Biblia, hermanos, que Dios lo guardó por 20 años, estuvo con su tío Labán, en una manera trabajando, en una forma y de otra. Pero llegó el momento 20 años después donde el Señor le vuelve a hablar a Jacob diciendo: Jacob, deja este lugar y vete nuevamente hacia tu tierra, porque yo voy a estar contigo. Pero de regreso dice la Biblia, amados hermanos, que su hermano Esaú se dio cuenta de que él regresaba hacia su tierra y salió con 400 soldados a encontrar a Jacob. Y dice la Biblia, amados hermanos, que él estuvo en Peniel, hermanos. Estuvo allí esa noche delante de la presencia del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que aquella noche, hermanos,
vino un varón, hermanos, y estuvo peleando con él. Estuvo peleando con aquel varón toda la noche, amados hermanos. Y el varón le decía por la mañana: suéltame, que raya el alba. Pero Jacob estaba esforzado, estaba decidido a no soltarlo. Y diciendo: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Así que el varón le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él responde: Jacob. Y la bendición es esta, amados hermanos. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre de Jacob significa usurpador, pero el nombre de Israel, amados hermanos y amigos, significa príncipe de Dios. Y solamente, amados hermanos, por haberse aferrado a estar delante de la presencia del Señor, a no dejar al Señor hasta que no hubiera una bendición para su vida de una manera muy especial. Este es uno de esos pasajes que nos resulta por demás extraño. Dios envuelto toda la noche en una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Cómo ha de explicarse tan raro evento en el relato de la historia de los patriarcas? Creo que la historia no es tan extraña como inicialmente parece. Para entenderla debemos recordar la vida de Jacob. Había nacido hijo de promesa. Por él pasaba la descendencia de aquellos que iban a ser parte de esa gran nación que le había sido anunciado a Abraham. Por eso la bendición de Dios reposaba sobre él aún desde el vientre de su madre. Dios había llamado a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y le había dicho a Abraham: ven, porque te voy a dar esta tierra por heredad a ti y a tu descendencia. Y dice la Biblia, amados hermanos, que el Señor le había prometido a Abraham toda esta tierra. Y es ahí donde iban a ser los patriarcas, porque de ahí nace Isaac, y de Isaac nace Esaú y Jacob. Y es ahí donde se lleva a cabo, hermanos, el nacimiento después de Isaac, los patriarcas. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que Jacob desde el vientre de su madre, hermanos, tenía la bendición del Señor reposaba sobre su vida aún antes de nacer. Un rápido vistazo a los acontecimientos de las trampas de su vida, sin embargo, nos muestran un hombre que no dudó en echar mano de tanto en muchas trampas pudiera para conseguir la bendición que Dios le había prometido. Lo vemos envuelto en reiteradas situaciones donde se aprovechó de la debilidad de otros. Lo observamos haciendo trampas, mintiendo, engañando y siendo engañado. Acumuló una gran fortuna en bienes, pero se hizo de muchos enemigos en el camino, incluyendo el odio visceral de su hermano Esaú, que había jurado matarlo. No es una figura muy inspiradora, pero cada uno de nosotros debemos de saber, hermano, que si Dios le había dado una palabra a Abraham, a Isaac y aún también a Jacob, hermanos, porque en el camino él hacia su tío Labán, donde vivía su tío Labán, dice la Biblia que él hizo voto, hizo promesa delante de Dios. Y le dijo Jacob al Señor: Señor, si tú me llevas y me traes, voy a apartar todos los diezmos de lo que tú me dieres. Todo lo guardaré, todo lo apartaré para la gloria y honra de tu nombre. Dice la Biblia, hermanos, que vertió en ese lugar el aceite que traía para su camino, porque él soñó en esa noche, hermanos, y miraba una escalera donde los ángeles subían y los ángeles bajaban. Y Jacob dijo: esta es la casa de Dios y yo no me había dado cuenta. Por eso es inspirador, amados hermanos y amigos, saber que en todo momento Dios no nos deja, no nos desampara. Aunque muchas veces estamos luchando con Él de una manera y de otra, pero
Dios quiere que nos rindamos completamente a su voluntad. A veces el Señor lleva años queriendo decirnos algo sin poder lograrlo, que le prestemos atención. Su voz es la del estilo silbo apacible, pero cuando no hacemos caso, debe de optar a métodos más directos. Este es uno de los incidentes en forma muy gráfica. Dios le muestra al patriarca lo que había sido su existencia hasta en ese momento, una lucha sin fin por apropiarse de la bendición del Señor. El relato nos dice que el Señor no pudo contra él. De cierto, esta no era una mejor pelea por dominio físico. Dios podría haberle destruido simplemente con la palabra de su boca, mas no era la intención del Señor del encuentro destruirlo, sino mostrarle lo arduo y cansador que había sido el camino recorrido. En un sentido muy claro, el Señor le está diciendo a Jacob: toda la vida has estado luchando conmigo sin darte cuenta que yo estoy a tu lado. ¿Cuándo dejarás de pelear contra mí? Quédate quieto y déjame que te bendiga de una buena vez. Lo que más deseaba el Señor era la prosperidad de Jacob, pero no por el camino que éste había tomado, que éste había escogido, sino era el camino que Dios había escogido. Pero para tomar la bendición de Dios, amados hermanos y amigos, necesitamos esperar en el Señor. La Biblia nos llama a que nosotros pacientemente esperemos en la voluntad, en la palabra del Señor. Que nunca nos adelantemos al propósito de Dios, ni que tampoco nos atrasemos. Dios tiene un momento cuando nos va a llamar, y este había sido el caso de Jacob, que había luchado solamente él. Pero cuántas veces el Señor le estaba diciendo, amados hermanos y amigos, que Él estaba a su lado. Y le pregunta el Señor: ¿hasta cuándo dejarás de pelear contra mí? Quédate quieto ya y déjame que te bendiga de una vez, porque lo que más el Señor anhela y desea es bendecirnos a cada uno de nosotros, amados hermanos y amigos. Muchas veces como líderes estamos tan desesperados por asegurarnos la bendición de Dios para nuestros proyectos, que echamos mano de todo a lo que se nos viene por delante. Trabajamos con una desesperación que revela que creemos que todo depende de nuestro esfuerzo. En ocasiones hasta logramos el avance deseado, pero cuánto más fácil hubieran sido las cosas si hubiéramos aprendido a unir nuestro trabajo al fuerte brazo del Señor. Muchas veces entramos en proyectos, amados hermanos y amigos, donde no está el Señor. Y muchas veces pensamos que hacer muchas actividades y hasta meternos en situaciones difíciles, pensamos que es la voluntad del Señor. Pero Dios, amados hermanos, hoy nos está llamando a que nosotros aprendamos a unir nuestro brazo al brazo fuerte del Señor. Él es el Señor Dios omnipotente. Él es el Señor Dios todopoderoso. En Él está crear aún lo más imposible, porque nada hay imposible para el Señor. Dejemos cada uno de nosotros de luchar contra el Señor y vamos a rendir, vamos a humillarnos, vamos a decirle: Señor, obra en mi proyecto. Aunque no tengo dinero, pero tú tienes el oro y la plata, tú eres dueño de todo eso. Señor, no tenemos dinero para construir, no tenemos dinero para ir de misioneros. Yo te aseguro, hermanos y amigos, que si nosotros buscamos la presencia del Señor, buscando la presencia del Señor, vamos a recibir todos los beneficios del Señor, amados hermanos, porque el brazo del Señor está con nosotros. El brazo del Señor es fuerte.
Así que si nosotros, amados hermanos, nos unimos con el Señor en comunión, nuestro propósito debe de ser solamente exaltarlo, adorarlo y hacer su voluntad, y no meternos en otros negocios que tal vez no esté la presencia del Señor. Nuestro negocio es solamente predicar el Evangelio del Señor, tener comunión con el Señor y hacer su voluntad y esperar pacientemente en su gracia y en su misericordia. Termino esta reflexión, amados hermanos y amigos. Quizás ese es un buen momento para detenerte, para tomar un momento, para volver a poner las cosas en su lugar. Déjame decirte que usted no está trabajando para Dios, usted está trabajando con Dios. Es mi oración en esta hermosa tarde, amados hermanos y amigos, que Dios trabaje con nosotros y que Dios mire la obra que hacemos para la gloria de su nombre y que encontremos la gracia, la misericordia del Señor. Así como Salomón fue al monte de Gabaón y estuvo ofreciendo sacrificios, dice la Biblia, sin número, de tal manera que a Dios le agradó y le dijo el Señor: Salomón, pídeme lo que quieras. Amados hermanos, en la voluntad del Señor podemos pedirle lo que queramos. Quizás tarde, pero nuestros ojos van a ver la bendición del Señor. Dejemos de luchar con el Señor y sometamos nuestro corazón, nuestro intelecto y humillémonos delante de la presencia del Señor, porque solos no estamos. El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos y para decirnos: no temas, yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Dios te bendiga, amados hermanos y amigos, en esta preciosa tarde. Te habló tu amigo y hermano, el pastor de la Iglesia Nueva Vida Pentecostal, Abel Castro. Dios te bendiga poderosamente. La Iglesia Nueva Vida Pentecostal presentó su programa de reflexiones. Le damos las gracias por habernos escuchado una vez más. Lo invitamos a nuestros servicios en nuestra nueva dirección, que está ubicada en 119 South Main Street, Bridgewater, Virginia. Lo invitamos a nuestros cultos de poder: viernes 7 de la tarde, sábado 7 de la tarde, domingo escuela dominical 10 de la mañana y servicios evangelísticos 5 de la tarde. Para mayor información, escríbanos a abelnatan06@aol.com o síganos en Facebook bajo el nombre de Iglesia Nueva Vida Pentecostal. Si usted quiere ver nuestros videos y reflexiones, búsquenos en YouTube bajo el nombre de Juan y James Jiménez. Contamos con servicio de transporte. Puede llamarnos al 540-746-0467. 540-746-0467. Le damos gracias y esperamos que sea de bendición para sus vidas. Jehová de los ejércitos.